¿Sabías que una pequeña empresa de cartas en Japón cambió para siempre la forma en que el mundo se divierte? Bienvenidos al increíble universo de Nintendo. En este video, exploraremos cómo Nintendo, una compañía con más de 130 años de historia, ha sabido reinventarse, innovar y cautivar a millones de personas en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un titán del entretenimiento, Nintendo es sinónimo de magia, imaginación y diversión. Hoy te llevaremos en un viaje que atraviesa más de un siglo de historia, desde los días en que Nintendo fabricaba cartas Hanafuda en un pequeño taller en Kioto, hasta los grandes escenarios mundiales donde se presentan las últimas innovaciones de la compañía. Prepárate para descubrir cómo Nintendo no solo ha creado personajes y juegos inolvidables, sino que también ha definido generaciones enteras de jugadores. La historia de Nintendo comienza en 1889, en Kioto, Japón. En ese año, Fusajiro Yamauchi fundó Nintendo Koppai, una pequeña empresa dedicada a la fabricación de cartas Hanafuda. Estas cartas, que tienen sus raíces en las tradiciones japonesas, se usaban para juegos de mesa y rápidamente ganaron popularidad en Japón. Durante décadas, Nintendo se dedicó exclusivamente a la producción de cartas. Pero la compañía no solo fabricaba cartas para juegos comunes. También creaban cartas decoradas a mano, convirtiéndose en un referente en la industria de entretenimiento en Japón. Sin embargo, el mercado comenzó a cambiar y la demanda de cartas Hanafuda disminuyó. La empresa se enfrentó a un futuro incierto. Aquí es donde entra Hiroshi Yamauchi, nieto de Fusajiro, quien tomó el mando de la compañía en 1949. Hiroshi no era un hombre de quedarse de brazos cruzados. Sabía que, para sobrevivir, Nintendo necesitaba diversificar y estar dispuesta a arriesgarse y a experimentar con nuevas ideas. El verdadero cambio de Nintendo ocurrió en la década de 1970. El mercado global estaba a punto de ser testigo de una revolución tecnológica, y Nintendo no quería quedarse atrás. Fue en ese momento cuando la compañía decidió aventurarse en el mundo de los juguetes electrónicos y finalmente en el de los videojuegos. En 1977, Nintendo lanzó su primera consola de videojuegos, la Color TV Game. Esta consola, aunque modesta, fue un éxito en Japón, pero lo que realmente puso a Nintendo en el mapa global fue la llegada de un joven diseñador con una imaginación desbordante, Shigeru Miyamoto. Miyamoto, con su amor por la narración y el diseño, creó en 1981 un juego de arcade que cambiaría la historia para siempre, Donkey Kong. Este juego no solo introdujo al mundo a Mario, un fontanero bigotudo con un sombrero rojo, sino que demostró que los videojuegos podían contar historias, podían tener personajes entrañables y podían ofrecer una experiencia completamente nueva y adictiva. Donkey Kong fue un éxito rotundo. Imagina estar en una sala de arcade en los años 80, con las luces parpadeantes y el sonido de monedas cayendo, mientras Mario saltaba de plataforma en plataforma para rescatar a la princesa de un gorila gigante. Este era un juego que no solo desafiaba a los jugadores, sino que también los transportaba a otro mundo. Impulsados por el éxito de Donkey Kong, en 1983 lanzaron en Japón la Famicom, que poco después se lanzaría en el resto del mundo como la Nintendo Entertainment System, o NES. Este no fue solo un lanzamiento más, fue un movimiento estratégico que revitalizó la industria de los videojuegos, que había estado al borde del colapso en Norteamérica. La NES no era solo una consola, era una puerta de entrada a un universo completamente nuevo. Con ella vinieron juegos que se convertirían en leyendas: Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid. Estos juegos no solo ofrecían diversión, sino que introducían a los jugadores en mundos ricos y llenos de aventuras, con personajes que se convertirían en íconos culturales. Pero ¿qué es lo que hizo que la NES fuera tan especial? No era solo la tecnología, era la filosofía detrás de los juegos. Nintendo no solo quería crear juegos, quería crear experiencias. Juegos como Super Mario Bros. No solo se jugaban, se vivían. Cada salto, cada enemigo derrotado, cada nivel completado, era una pequeña victoria, una historia que se contaba una y otra vez. El impacto de la NES fue monumental. Vendió más de 60 millones de unidades en todo el mundo y estableció a Nintendo como el líder indiscutible en la industria de los videojuegos. La fiebre Nintendo estaba en su apogeo y no había señales de que fuera a disminuir.
Con el éxito de la NES, Nintendo estaba lista para dar su siguiente gran paso. En 1989, la compañía lanzó el Game Boy, una consola portátil que cambiaría la forma en que las personas jugaban videojuegos. ¿Qué hizo al Game Boy tan especial? Su diseño compacto, su batería de larga duración y, por supuesto, su biblioteca de juegos adictivos. Uno de esos juegos fue Tetris. Este simple pero adictivo rompecabezas se convirtió en un fenómeno global, atrayendo tanto a jugadores casuales como a fanáticos acérrimos. Y luego vino Pokémon, un juego que no solo fue un éxito de ventas, sino que desató una fiebre que incluía cartas, series de televisión y todo un universo de productos. El Game Boy vendió más de 118 millones de unidades, consolidando a Nintendo como el rey indiscutible de las consolas portátiles. Pero la historia de Nintendo no ha estado exenta de desafíos. En la década de 1990, la compañía enfrentó una creciente competencia de rivales como Sega, con su Sega Genesis, y Sony, que lanzó la PlayStation. Estas consolas ofrecían gráficos más avanzados y un enfoque más adulto, lo que puso a prueba la capacidad de Nintendo para mantenerse relevante. En respuesta, Nintendo lanzó en 1996 la Nintendo 64, una consola que introdujo gráficos en 3 dimensiones y una experiencia de juego más inmersiva. Nintendo también ha explorado nuevas áreas, como los dispositivos móviles con juegos como Pokémon Go y parques temáticos como Super Nintendo World en Japón. Además, ha comenzado a incursionar en cine y televisión, con adaptaciones de sus franquicias, como una película animada de Super Mario Bros. Y una serie de The Legend of Zelda. La historia de Nintendo es un ejemplo de creatividad, innovación y perseverancia. Desde sus inicios como una pequeña empresa de cartas en Kioto hasta convertirse en un gigante global del entretenimiento, Nintendo ha impactado a generaciones con personajes, mundos y juegos que han dejado una huella imborrable en millones de personas. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es segura: Nintendo seguirá emocionándonos y haciéndonos sentir como niños, sin importar nuestra edad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Nintendo. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias increíbles. ¡Hasta la próxima! Y sigue jugando.